Lima Gris TV, un canal diferente. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches. Soy Julio Barco y empezamos otro programa de Poetizando. Como saben, salimos todos los viernes al aire en Lima Gris y con el objetivo, pues ya saben, de reflexionar sobre poesía, literatura y todo el mundo y el universo que envuelve la palabra poética. Hoy día, conmemorando esta fecha cívica en nuestro país, el 8 de octubre, vamos a realizar un homenaje pues a Miguel Grau en base a poetas que le dedicaron poemas. Pero antes quiero leerles un fragmento de uno de los discursos que dio justamente Abraham Valdelomar, ¿no? Hace unas semanas conversábamos sobre la importancia de Valdelomar y leyendo pues algunos discursos encontré este fragmento que les quiero compartir. Dice lo siguiente, ¿no? Eduquémonos nosotros mismos. Los enemigos del Perú son el analfabetismo, el alcohol, la ignorancia y la política. Tenemos 3 millones de hombres que no pueden ser ciudadanos porque no saben leer ni escribir, ni tienen idea de patria ni de sus deberes y derechos. Luchemos por desterrar el vicio, por extender la instrucción, por tener hábitos de trabajo. A nosotros, los obreros del pensamiento, y a vosotros, los obreros de la acción, nos toca salvar el país. No esperemos que lo salven nuestros políticos, porque ellos casi siempre han sido los autores de nuestra desgracia. Bien, encontré este fragmento que les acabo de leer en uno de mis viajes. Estuve de gira por el sur peruano, y en la biblioteca de Chincha estuve curioseando sobre los libros y encontré este fragmento de los discursos que dio el conde de Lemos hace muchos años, ¿no? Y es muy interesante lo que les acabo de comentar porque nos revela de manera crítica lo que es nuestro país, ¿no? Cuánta ignorancia, cuánto analfabetismo tenemos, y es un problema pues que debemos solucionar. Pero también es algo que me pareció importante, conspicuo, resaltar, ¿no? El punto de no hacerle tanto caso otra vez a los políticos, ¿no? Porque a veces ellos son parte del problema y no hacedores de la solución. Y lo importante, eduquémonos nosotros mismos. Y yo les digo esa frase, se las vuelvo a repetir: eduquémonos nosotros mismos, porque eso es muy importante para lograr pues un cambio, ¿no? Los cambios tal vez no van a venir de afuera para adentro, sino de la propia mirada que hagamos reflexiva y crítica de nosotros mismos hacia afuera, ¿no? Bueno, con este fragmento de Valdelomar, que como saben ustedes fue un autor de muchas obras, pero además un constructor del cambio y un rebelde, pues, pero no sin causa, sino con la causa de generar cultura. Ahora vamos a entrar al tema de hoy. Bueno, hoy día, pues, y antes de pasar al tema, quiero comentarles también pues que acaba de recibir el Nobel el autor de Tanzania, Abdulrazak Gurnah. Y todos nos sorprendimos porque es un autor que creo que muy pocos hemos leído o que casi nadie conoce, ¿no? Leía por redes, por internet, que sus libros en español fueron editados hasta el 2012 y ya no han vuelto a ser reeditados. Es más, la editorial que promueve este Nobel ya no funciona más, así que de repente nos va a costar conseguir sus obras. Sin embargo, estuve investigando y dicen que le dieron el Nobel, los de la Academia Sueca, por su contribución a la migración y sus escenas sobre el poder de un país a otro, ¿no? Entonces, parece que el tema de la migración, que todos vemos actualmente, ¿quién no ve en la calle de su ciudad, de su país, tanta gente migrando, a veces sin futuro en sus países de origen, pero buscando pues en el día a día un mejor futuro, ¿no? Bueno, pasamos entonces al siguiente punto. Como les contaba, hoy día en el Perú, pues en esta parte del mundo, recordamos una fecha cívica importante, ¿no? Muchos jóvenes, niños, niñas, de repente no saben que hoy día, por qué hoy día no han ido al colegio o no han emprendido su celular para las clases virtuales, ¿no? Pero para que lo sepan, un día como hoy, de 1879, se desarrolló la guerra, una guerra que ya se venía desarrollando entre 3 países, ¿no? Que primero empezó entre Chile y Bolivia,
por un problema de una alza de tarifas del guano, era un excremento natural que en su momento servía mucho para la industria de la agricultura, y eventualmente el Perú, porque firmó un tratado, un pacto secreto con Bolivia, también se vio inmiscuido, lo que generó una grave y gran tragedia, ¿no? El Perú quedó devastado, es una guerra, toda guerra, pues, los que pierden sobre todo, ¿no? Llevan una muy terrible parte, ¿no? Y yo creo que haciendo una reflexión sobre este momento histórico de nuestro país, creo que en gran parte también perdimos esta guerra por la gran división que tenemos en el pueblo peruano, ¿no? Somos un país donde no se puede dejar de comentar que hay pequeñas minorías que buscan sus propios intereses, y mientras las grandes mayorías pues la pasan mal, ¿no? Entonces yo creo que también es un momento muy interesante para pensar el país, hoy día justamente, que celebramos o recordamos ese momento, pero no recordamos en sí la guerra, sino recordamos una acción heroica que acaeció en el mar, justo donde se libraba una batalla por el control marítimo, ¿no? Entre Chile y Perú se desarrolló justamente un día como hoy una guerra donde en los barcos que se enfrentaban, peruanos y chilenos encontraron pues un enfrentamiento bastante cruento, y eso generó que el monitor Huáscar, que era uno de los más veloces embarcaciones de nuestro país, terminara pues por perder el control del mar, ¿no? Bueno, más allá de que sabemos todos por historia general y por el colegio que el Perú no tenía ni siquiera las armas adecuadas para enfrentarse a la guerra, ni la industria, ni el personal de pronto capacitado, y fue una guerra muy desigual, más allá de eso creo que vale la pena recordar los actos heroicos, ¿no? El heroísmo, justo venía leyendo ese libro de Tomás Carlile, Los Héroes, que yo les recomiendo, es un libro que leo y releo, porque habla del tema del heroísmo, ¿no? El heroísmo, que para nuestra época posmoderna, una época ya donde se ve muy poco el heroísmo, ¿no? Es una cosa rara, un ave rara, un ave raris, vemos que es una cuestión que parece de otros siglos, ¿no? Pero que en la poesía al menos nos va a llevar pues a la poesía épica, ¿no? Ustedes saben que la poesía tiene muchas ramificaciones, ¿no? Muchas especies. Hay una poesía, por ejemplo, que es para exaltar, ¿no? La oda, o hay una poesía de pronto más vanguardista, ¿no? Pero la poesía básicamente del pasado, la poesía de los griegos, los romanos, muchos de ellos practicaban la poesía épica, por ejemplo, cantaban las guerras, ¿no? La Odisea, la Ilíada. Son grandes poemas épicos donde vamos a encontrar pues el canto de los héroes, las guerras, donde se prueba el valor, donde se observan las características humanas, y donde de pronto nace aquel personaje llamado héroe. ¿Quién es un héroe? Es aquel que logra una gran hazaña, donde incluso pone su vida, ¿no?, para enfrentar una gran circunstancia, ¿no? El héroe pone su ideal por encima de su comodidad, pone su ideal por encima de sus beneficios personales o de su propio bienestar, ¿no? Entonces, este idealismo, pues, es muy respetado para darnos una mayor idea de lo que es hacer un país, ¿no? De lo que es enriquecer y enfrentar adversidades en ciertas circunstancias también. Bueno, Miguel Grau entonces pues es un héroe de esta batalla, porque se enfrenta y él pudiendo de repente perecer o salvarse, tal vez rendirse, él va a seguir luchando en esta guerra, enfrentándose a embarcaciones chilenas, y finalmente va a perecer dentro de su propia embarcación, ¿no? Él va a pedir que el monitor Huáscar sea hundido, pero lamentablemente los chilenos lo van a capturar y lo van a tener como un trofeo de guerra, ¿no? Lo cierto es que luego de la guerra, curiosamente, los escritores tomaron las plumas para hacer lo que de repente los políticos de su momento o los dueños de poder de su momento no hicieron, ¿no? Los escritores alzaron las plumas para recordarnos pues aquellos momentos, y vamos a leer poemas dedicados a Miguel Grau Seminario. Y vamos a empezar con el poema de José Santos Chocano, un poema llamado Improntu. Y bueno, Chocano ya lo hemos presentado en este programa, acá tengo su obra poética completa. Chocano es uno de los poetas
que fue toda una eminencia en su momento y que lamentablemente hoy se encuentra en el olvido, ¿no? Chocano fue uno de esos poetas estrella para su momento, era leído por todas partes en el mundo y además se entregó pues a la tarea heroica también de hacer Perú con su literatura, de hacer cultura con su arte, ¿no? Y bueno, vamos a leer un poema que le dedica a Miguel Grau y que dice así: Improntum. Miguel Grau, Padre nuestro, que estás en las alturas, homenaje siniestro para ti es el que te hacen tantas almas impuras. El entronizamiento que ves hoy en tu patria de la ruindad y de vicio ha de tornar oscuro tu claro pensamiento. Al comprender lo inútil que fue tu sacrificio, tú que tan generoso con tu adversario fuiste, tal Cristo en el Calvario, no permitas que nadie perturbe tu reposo si no se muestra digno de ti con su adversario. O desciende un momento a la tierra en que un siglo naciste y los cañones que te saludan calla, mientras a paso lento vas a abrir tú las puertas de todas las prisiones. Y si los que homenaje pretenden hoy rendirte, niegan a tu guirnalda la flor de tal nobleza, tómala por ultraje, rasga tus vestiduras y vuélveles la espalda, y dueño de ti mismo, prohíbe tú que nadie profane tu grandeza. No entienden tu heroísmo quienes no son capaces de sentir tu nobleza. Bueno, en palabras viriles de Chocano nos habla pues de cómo no cualquiera puede pues rendirle un homenaje a Miguel Grau, ¿no? Sino hay que tener también cierta nobleza, cierta consecuencia tal vez en la idea de hacer país, ¿no? Y yo creo que hacer país no solamente es de repente ser presidente o ser alcalde, ¿no? De repente simplemente no dañando al prójimo, contribuyendo a que el Perú no se contamine, haciendo pequeñas acciones, hacemos que este lugar llamado Perú sea un mejor lugar, para que todos podamos vivir, para que nuestros hermanos e hijos puedan crecer y puedan seguir construyendo esta nación. Entonces yo creo que este poema nos recuerda eso, ¿no? La nobleza que tenemos que poseer o aspirar a poseer para que seamos dignos de aquel héroe que dio su vida para que de repente el Perú no sufriera tanto en esta guerra tan cruel que devastó nuestra sociedad, la dejó moralmente destruida, económicamente destrozada y pues de una forma bastante dura, dejó pues una trágica mirada, ¿no? Bueno, vamos a leer el siguiente poema que le dedica Carlos Augusto Salaverry. Y este es un poeta, pues, de la etapa romántica, ¿no? Ustedes saben que el romanticismo, como decía el gran César Toro Montalvo, en aquellos tomos de literatura peruana, es una corriente literaria que tardó en llegar al Perú, ¿no? El romanticismo, ya saben, empezó en Alemania, en Europa, y luego se extendió por todo el mundo, por ejemplo, en Europa estaba el gran Goethe, ¿no? Y de pronto llegó tarde al Perú, llegó como una moda, porque el romanticismo originalmente nace como un grito de libertad contra la industria, contra la primera revolución industrial, contra el primer conato y esbozo del capitalismo que aún vivimos. Entonces, cuando llegó al Perú, pues, todos los poetas empezaron a ser románticos, ¿no? Y ahí hay una lista inmensa que también hace César Toro en su libro Historia de la literatura peruana, y es una lista inmensa, ¿no? Está Luis Cisneros, ¿no? Entre otros autores. Pero vamos a leer hoy día un poema de un autor romántico que fue Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Y justo el romanticismo fue una etapa que se perdió, ya que la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, destruyó pues esa necesidad romántica lírica e hizo que los escritores necesariamente se volvieran realistas y se volvieran críticos de su sociedad. Y bueno, vamos a leer entonces este poema de Carlos Augusto Salaverry dedicado a Miguel Grau. Y dice: Asciende esta historia, decía, con nuevos lauros, renombre sella, menos confiado propicia estrella que alma de inmutable valentía. A mi prosodia, el héroe respondía: morir por vuestra patria, muerte bella, cambiar mi vida por un triunfo de ella, será, si Dios me escucha, hazaña mía. Y en insólita lid colmó el deseo de honrar su patria y de trocar vida por inmortalidad de mausoleo. Salvó honor, perdiendo victoria, pensó al ver su nave destruida.
quien no espere triunfar, muera con gloria. Interesante, ¿no? Este poema escrito a modo de soneto, es decir, en versos, en dos versos de 4 líneas y 2 de 3 que son rimadas entre el primero, el tercero y el segundo y el cuarto, ¿no? Como saben ustedes, esa famosa simetría de los sonetos, ¿no? Ya, bueno. Este poema me da una interesante reflexión, ¿no? El último verso que dice, quien no espere triunfar, muera con gloria, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tenemos en la vida? Yo me pregunto, si no la propia vida, la propia existencia, ¿no? Todo lo demás se puede construir, todo lo demás se puede comprar, tu carro, tu casa, todo se puede comprar, se puede construir, obviamente, ¿no? Con gran esfuerzo, de repente durante muchos años, pero tu vida, tu salud, es lo único bendito que tenemos en esta existencia, ¿no? Lo que no podemos cambiar y lo que nos dan como regalo. Nadie pagó ni un sol por su cabello, nadie pagó ni 5 soles por sus piernas, la tenemos de pronto, ¿no? Y nuestro trabajo es cuidarla. Y sin embargo, lo que dice es, quien no espere triunfar, muera con gloria, ¿no? Y es que Miguel Grau ya nos había dicho, que si no llegaba al Callao, si no regresaba con el monitor Huáscar, no iba a regresar vivo, ¿no? Él prefería dar su vida en esta guerra, como algunos héroes lo dieron, ¿no? Antes de perder ese espacio estratégico para mantener todavía encendida la idea de poder, pues, hacerle frente a esta batalla, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente poema del mismo autor, que se llama Duelo, Muerte, ¿no? Y bueno, como estamos escuchando, esta es una poesía que tiene una retórica ciertamente no del momento, es una retórica que nos evoca a cómo se escribía en el pasado, ¿no? Y bueno, yo les aconsejo, a los que les gusta la poesía y que me están escuchando, les aconsejo pues que lean todas las poesías, ¿no? Que no solamente se queden en la poesía moderna, sino que busquen todos los lenguajes, porque ahí también se va a encontrar el gozo de cómo va cambiando el estilo, de cómo va cambiando la forma en la cual se escribe en cada siglo, ¿no? Entonces vamos a encontrar pues en estos sonetos una forma diferente a la cual se escribe en esos tiempos. Y el siguiente soneto que vamos a leer del mismo Carlos Augusto Salaverry dice lo siguiente, ¿no? Cayendo en marítima celada, sin un bajel en su defensa acuda, sus fuegos rompe, aunque del triunfo duda, la coraza era el todo, valor nada. La armadura cual vidrio quebrantada, la tropa ve estallar de asombro muda, pero en la lid es batalla, ¿no? Pero en la lid, desmesura ruda, desmesura es lo exagerado, ¿no? La enseña del Perú persiste izada. Sucumbe Grau en evidente calma, otro envidia su suerte y se resigna a la gloriosa herencia de aquella alma. De su heroísmo es víctima expiatoria y lega a todos la inmortal consigna, quien no espere triunfar, muera con gloria, ¿no? Y bueno, acá se repite ese verso del anterior soneto, quien no espere triunfar, muera con gloria, lo que nos vuelve a recordar esa hazaña que es pues el heroísmo, ¿no? Dar la vida, enfrentarnos hacia lo más complicado, cosa que no se hace mucho en nuestra época, ¿no? Bueno, yo no tampoco consideraría que personalmente tengamos que morir, ¿no? Pero de repente dar nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo de repente para una acción que construye el país, ¿no? ¿Qué podemos esperar de los políticos, yo pienso, ¿no? Casi nada, o poco, ¿no? Sería más importante activar nuestra propia creatividad, nuestras manos, que podemos usarlas para golpear como también para construir cosas mucho más grandes y edificantes para este país. En fin, vamos a leer el siguiente poema y vamos a pasar a otro poeta que es Ricardo Palma, ¿no? Y Ricardo Palma no solamente fue un poeta romántico, sino además fue uno de los grandes escritores que ayudó al Perú y que contribuyó en muchas cosas cuando acabó la guerra entre los chilenos y peruanos, ¿no? Ustedes saben que cuando Chile entró al Perú se llevó muchos libros de nuestras bibliotecas, e incluso hay una escena que a mí me hace llorar a veces, porque es una escena muy triste, ¿no? Ricardo Palma, cuando llegó la guerra entre Chile y el Perú, tendría por lo menos 30 años, y en su casa, allá en su casa donde él vivía, acá en Lima, los chilenos entraron y quemaron todos sus libros, ¿no? Yo imagino esa escena de Ricardo Palma, joven, ¿no? Enfrentándose pues a ver ese gran incendio, cruel incendio, ¿no? Porque no había necesidad, ¿no?, de
quemar, de saquear o de violar incluso a personas, ¿no? Pero bueno, fueron cosas que hicieron aquí y que más que pues darnos cólera, pienso, con los chilenos en el presente, nos debería más bien hacer ver que debemos seguir pues contribuyendo para que la sociedad del Perú sea mejor, ¿no? Porque la cólera de amigos no nos lleva a nada, pero de repente sí la inteligencia bien usada nos puede llevar a enriquecer este país, ¿no? Y bueno, Ricardo Palma además es el autor de las tradiciones peruanas, ¿no? Que yo les recomiendo leer porque son libros, son tomos, son como más de 5 tomos, yo tengo una edición antigua, y ahí nos va a contar toda la vida de Virreinal, obviamente con fantasía, porque Ricardo Palma crea un género que es la tradición, donde no nos va a contar lo verosímil, sino va a agregarle fantasía, pero igual de esa forma va a generar una suerte de gran universo para entender esa etapa de la historia, ¿no? Y además Ricardo Palma, algo más que quiero agregar hoy día que celebramos un día de nuestro país tan importante, ¿no? Que recordamos un día tan importante, no quiero dejar de mencionar que cuando Ricardo Palma estuvo en Europa, invitado obviamente para hacer muchas actividades, ¿no? Como muchos intelectuales han viajado a Europa, ¿no? Vallejo, Julio Ramos Ribeiro, ¿no? Ricardo Palma también en su momento viajó a Europa, o el propio Abraham Valdelomar. Yo creo que en realidad todos los autores grandes del Perú han viajado a Europa, ¿no? Salvo algunas excepciones como Martín Adán, pero en fin. Cuando Ricardo Palma estuvo en Europa, yo leí pues que él se dedicó a recopilar muchos libros, y todos los libros que recopilaba los mandaba a la Biblioteca Nacional, que fue saqueada, ¿no? O sea, imagínense ustedes alguien que tenga esa vocación por construir país, ¿no? Porque él podía irse tranquilamente, vivir su vida tranquilo, y no le importaba nada más, y bueno, pero él quería hacer que este país sea un país más culto, ¿no? Que es lo que yo también, por ejemplo, deseo. Entonces, Ricardo Palma, pues por eso lo llaman el bibliotecario mendigo, ¿no? Porque luego de eso iba de casa en casa recopilando libros para generar otra biblioteca, ¿no? Porque muchos libros, como ya les dije, fueron lamentablemente saqueados. Y en este poema que le dedica a Miguel Grau, vamos a leer entonces a Ricardo Palma, un homenaje también a Palma y a todos los escritores que hicieron país. Sol de resplandor fecundo, que nuestras pupilas hiere, es Miguel Grau, nunca muere, el astro rey para el mundo. ¿A qué de duelo profundo llanto derramar sincero, si ya con buril de acero grabó ese nombre la fama? ¿No? Si ya con buril, ¿no? ya con un fuego, grabó la fama ese nombre, dice, ¿no? Y el mundo la gloria clama del héroe y el caballero. Vive la vida inmortal que conquistó su heroísmo, no conquistó en el abismo del olvido nombre tal. Del tiempo el giro fatal dará más irradiación a tal espléndida acción, y del héroe la memoria honra será de la historia, gala de la tradición, ¿no? Bueno, palabras pues que nos evocan aquella acción que sin duda hasta hoy, ya casi 200 años después, seguimos recordando, ¿no? Y lo interesante, pienso, que los poetas y los poetas nos transmiten la emoción, ¿no? Tú puedes leer a Basadre, puedes leer a autores que han escrito sobre la historia de este momento, pero los autores de historia pues son más bien recopiladores de fechas muy importantes, ¿no? Porque tenemos que saber todos los puntos, ¿no? Históricos para montarnos a ciertos momentos de la vida, ¿no? Y del pasado. Sin embargo, el poeta transmite la emoción, ¿no? Transmite algo que nos enciende, que nos llena de una emoción diferente, de una suerte de éxtasis que el lenguaje puede pues permitir, ¿no? Por eso es que la poesía es tan importante, ¿no? Y no tanto para pienso ahora, aprobar un examen, ¿no? No leemos poesía porque sea bonita, no leemos poesía porque queremos aprobar un examen o porque queremos aparentar algo, sino porque somos seres humanos y la poesía es la emoción humana más alta con la cual podemos usar el lenguaje, ¿no? El lenguaje tú lo puedes usar para comprar pan, lo puedes usar para insultar a otra persona, lo puedes usar para, no sé, para enamorar a una chica, pero también lo puedes usar para todo lo que te he dicho y además para algo más, llevarlo a otra dimensión, hacer que la palabra sea pues un latido más grande, sea pues un canto más expansivo. Y hablando de cantos, vamos a entrar pues al siguiente autor, me parece que ya el penúltimo o el último tal vez. Entonces vamos a entrar a ese autor y vamos a leer el último poema entonces de este homenaje a Miguel Grau,
pero también un homenaje pues de fondo al Perú, a sus héroes y a la idea de nación, ¿no? Vamos entonces a leer el siguiente poema, que es de un autor llamado José Gálvez, ¿no? José Gálvez lamentablemente se encuentra en el olvido total, ¿no? El famoso poeta de la juventud, que en su momento fue autor de muchos libros, incluso participó en la política, etc. Yo estuve buscando su poesía y es verdad, es muy complicada de encontrar en estos momentos, se encuentra muy poco. Cuando estuve en la biblioteca de Chincha hace poco, pude encontrar un tomo de su poesía y como tenía poco tiempo no pude leerla con calma, pero leí algunos versos que me encantaron y ojalá que ya en el futuro consiga pues su obra completa para analizarla, leerla y darle su homenaje respectivo, ¿no? Pero vamos hoy a leer este poema llamado Oda Pindárica a Miguel Grau, ¿no? Y Pindárica, ese adjetivo, viene de Píndaro, ¿no? Que fue un poeta griego que, estuvo pues en toda una época de guerras y cantaba sobre esos temas, ¿no? Y bueno, vamos a leer este poema para ir cerrando entonces la emisión de hoy. Y dice así, ¿no? Frente al océano, oh Grau, semidios lleno de bondad humana, te evoco como un gran penate lírico, y al evocarte, oh gran señor del mar, los mitos y los símbolos florecen y se encarnan en henchidas imágenes radiantes. No son mentiras vacuas, ni son fantasmagóricas alardes esas figuraciones tutelares, la leyenda, la historia y la gloria y la patria, que por ellas un hálito divino infunde en lo pasado vida sacra, y a las cosas que fueron la salva del olvido, un hálito divino que hincha las palabras como velas de barcos atrevidos que van al infinito. Puede la vida triste irse como una sombra, pero quedan de las almas sublimes el resplandor y el eco, ¿no? Pueden irse las vidas, pero queda, dice este poeta, el resplandor y el eco de vibración perenne que rescata en una sagrada resurrección a los hombres que encarnan en misiones eternas, ideal y abnegación. Locura de poeta, creencia popular, son las que captan el mensaje que se vuelve a cantar cuando en la hora trágica la carne de los héroes hace polvo y el alma vuela al cielo para lucir eterna como una estrella tutelar de esas que marcan camino de la tierra para el mortal que pasa ruta celeste, para el mortal que ha de durar. Y así, oh Señor de nuestro mar, al evocarte vienen con nuevos atavíos, ¿no? Atavíos, adornos, ¿no? Disfraces, indumentarias, las antiguas estampas. No son mentiras, no los símbolos, la leyenda, la historia y la gloria y la patria. Fuiste la encarnación del sacrificio, fuiste la encarnación de la esperanza, y como Cristo bien sabías que te sacrificabas. Como un gran corazón iba hacia ti la sangre de la patria, que su dolor sentía en tu dolor, que por ti palpitaba y que confiaba en ti su salvación. Todo lo fuiste, todo en un instante, la epopeya, el ensueño, la audacia y el misterio, lo incomprensible y casi inalcanzable con que esperaba rendirse un pueblo. La patria, tú, tal vez como nadie lo sabías, la forjan los que sufren, los que luchan, los que se sacrifican, que en el surco del pueblo el sacrificio es la única semilla que hace brotar la flor del patriotismo. Tú fuiste así, por eso son eternos tu nombre y tu recuerdo, en la tremenda hora de patriótica angustia, ida sobre las ondas como un ave silente, en formidable empeño de aventuras, desafiando la muerte y a la suerte. Y tras tu ágil nave, como un viento propicio, iba el cálido aliento con que seguía tu ilusión tu pueblo. Nunca tuvo una estela más luminosa un barco como la estela que dejó tu nave, ni jamás las estrellas alumbraron a un buque solitario de más pura y romántica osadía como el romanticismo de tu barco, retoño nuevo de caballerías. Viejos, niños, mujeres, tus campañas seguían como en sueños y se echaban al vuelo por tu nombre las líricas campanas. Señor de la sorpresa, recorrías impávido las costas enemigas. Axorta te contemplaba, clamaba, América, flores de damas, ritmo de poetas, y hasta la vieja, indiferente Europa depuso su soberbia ante tu gloria. De las galeras que cantaba Homero, de los pueblos feacios, tu nave fue sublimación airosa,
veloz y silencio como un sueño, caía como un rayo, se iba como una sombra, ensoñación del mar, en flor de hazañas. Era mito, milagro, fantasía, maravillosa mezcla de caballero y de fantasma. Sorprendía, apresaba, combatía. Tú eras la patria sobre el mar, bajo el cielo y más allá del horizonte, y unías la leyenda y el cantar al ejemplo, como un nuevo Quijote, reflejo azul de la bondad divina. Por ti la roja guerra tuvo. Hundías barcos y salvabas vidas, aún al enemigo diste amor, y entre la sangre y la metralla, puro pasaste, el alma erguida por la mano de Dios. Y como con la patria te uniste y confundiste, y eras un paradigma de heroísmo sin par, a tu lado tuviste gallardos paladines, pero la realidad te perseguía, acechando tu ideal. Duro el destino castigaba y apremia a los que usaron mucho, los castiga en la carne y en la tierra, y en el tiempo fugaz, y los premia en el alma y la gloria, y les da eternidad. Como tú, para insigne Bolognesi, tenías que caer por nuestras culpas, y para ser ejemplo, porque el destino escoge las víctimas más puras, y así redime castigando pueblos en el dolor de los que son mejores. Tenías que caer, y en un dantesco círculo de fuego se consumó tu sacrificio cruento. Tenías que caer, como un mito griego, se hizo de sangre todo el horizonte, y se alzaron como unos semidioses los que contigo el holocausto fueron. Tenías que caer, se hizo de sangre todo el horizonte, pero el mar, como nunca, fue color de laurel. Y bueno, amigos, este es el último poema que dedicamos en esta jornada. Por cierto, les paso el dato que todos estos poemas los pueden encontrar en el libro A la gloria del gran almirante Miguel Grau, publicado por la Comisión Cultural del Centro Naval del Perú, conmemorando los 100 años del combate de Angamos, Lima, 1978. Y bueno, José Gálvez nos recuerda, pues, aquel heroísmo, ¿no?, de enfrentarse, pues, amigos, a una batalla donde sabía que iba a perder, ¿no? Sabía que el enemigo era más grande, tenía más armas, tenía mejor preparación, tenía mejores barcos, y el Perú, pues, lo que tenía era unos pocos héroes que dieron su vida para tratar de salvar de la burla, de la derrota, esta terrible guerra, ¿no? Bueno, ninguna guerra es positiva. Yo pienso que todas las guerras son terribles, siempre muere gente inocente, siempre terminan ganando los poderosos, los que venden armas. Toda guerra es cruel. Yo preferiría que el mundo sea un mundo de paz, donde todos podamos vivir, donde todos podamos ser felices y cumplir nuestros sueños, pero lamentablemente los poderes son grandes y las guerras continuarán, imagino, vendrán nuevas guerras, el Perú enfrentará nuevas guerras, pero yo creo que debemos pensar en la unión del Perú, en cómo podemos generar que este Perú sea más grande, y así como algunos meten goles y hacen que todo el Perú se sienta grande, así como algunos escriben libros, así como algunos abogados luchan por la justicia, algunos médicos dan realmente su valor para proteger a los enfermos, algunos profesores se entregan día a día para que sus alumnos aprendan y sepan más y sean mejores personas y tengan mejor futuro, así como algunas personas venden diariamente los mejores productos que pueden sin engañar a nadie, así como algunos policías buscan también lo positivo para todos. Tenemos que aprender del ejemplo de todos ellos y seguir haciendo que este país sea más grande. Yo quiero despedirme de todos mis amigos, amigas que me siguen y siguen poetizando en todo el continente, porque sé que me escuchan en Cuba, sé que me escuchan en Uruguay, sé que me escuchan en Argentina, en Bolivia, en México, y sé también que me escuchan en Europa. A todos mis amigos y amigas de todo el mundo les mando un fuerte abrazo y seguimos poetizando. Ya saben que poetizar no es solamente una palabra, es un verbo, y todo verbo es acción, así que sigamos poetizando, poeticemos nuestra vida, poeticemos nuestra cotidianidad y hagamos que la poesía sea un pan cotidiano. Que tengan todos una buena semana y nos quedamos aquí por ahora. Lima Gris TV, un canal diferente.